Lamento, pero yo no te puedo dejar pasar así. No tienes nada que comprobar cómo te vas a quedar en México. Yo, ¿qué? Hola amigos, yo soy Kate, él es Remy y hoy les queremos platicar una situación que me pasó en el aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a organizar nuestra historia en 3 partes. Antes de la pandemia, qué me pasó en el aeropuerto, cuál fue el resultado y qué hago desde ese momento. Si gustan adelantar el video para alguna parte en específico, abajo en la descripción les voy a dejar el tiempo en que comienza cada parte. Así que vamos a eso. México es un país muy bueno para los turistas porque permite que un turista se quede en el país durante 6 meses sin una visa especial. Antes de la pandemia era extremadamente fácil entrar a la Ciudad de México. Solo era necesario el pasaporte y automáticamente nos daban los 180 días. Yo todos los viajes que hice desde 2017 hasta el 2020 siempre fue el mismo procedimiento. Cuando llegaba le enseñaba mi pasaporte, a lo mucho me preguntaban a dónde me iba a quedar y automáticamente me daban los 180 días. Durante la pandemia todo cambió porque muchos extranjeros empezaron a trabajar desde casa, salían de sus países donde el costo de vida era más elevado, pero seguían recibiendo sus sueldos de allá y se venían a países como México para poder vivir con un costo de vida más bajo. El problema es que muchos extranjeros que venían a la Ciudad de México aprovechaban los 6 meses de turista, se regresaban a sus países de origen y otra vez venían a México durante otros 6 meses. Así que nunca regularizaban su situación de migrante. Esto empezó a ser un problema muy grave porque el costo de vida en la Ciudad de México empezó a subir bastante y hoy ya se habla mucho sobre la gentrificación. Así que México, para protegerse, tuvo que tomar algunas medidas sobre aceptar extranjeros en la ciudad. Entonces ahorita cuando uno llega a la Ciudad de México, el procedimiento ya cambió por completo. Hacen muchísimas preguntas, piden muchos documentos para comprobar lo que la persona está diciendo y muchas veces no nos dan los 180 días. Hay situaciones de personas que solo les dieran una semana, un mes o un periodo de tiempo mucho más corto de lo que la persona pensaba originalmente. Yo supongo que también es más estricto si la persona ya entró más veces al país. ¿Qué pasó conmigo exactamente? En 2020, durante la pandemia, yo no había podido venir a México porque en Europa cerraron las fronteras, así que no nos permitían salir de Europa ni permitían que otras personas fuera de Europa entraran a los países. Así que yo cuando por fin abrieron las fronteras y pude venir a México en 2021, yo no sabía que el procedimiento había cambiado. Así que nada más compré mi boleto en internet, tenía mi pasaporte y me subí al avión, tal cual. Para venir de Lisboa hacia la Ciudad de México no hay vuelos directos. Entonces yo me fui de Lisboa a París, Ciudad de México. Todo empezó en París cuando nos preguntaron a dónde íbamos a quedarnos y dijeron que necesitábamos tener nuestro comprobante del hotel a donde nos íbamos a quedar. Yo no tenía nada conmigo y me espanté mucho porque yo no tenía ningún comprobante ni ninguna hoja, nada, porque me iba a quedar en la casa de mi esposo, como siempre. En ese entonces todavía éramos novios. Así que rápido con mi teléfono le pedí la dirección a mi esposo y le enseñé al señor. Él solo me dijo que ya no era su responsabilidad, que me iba a dejar pasar, pero que en la frontera de México probablemente me iban a pedir otros documentos que comprobaran mi situación. Desde ese momento yo me quedé muy preocupada porque la verdad es que nunca había pasado, era la primera vez y yo no tenía nada conmigo. Así que desde un principio me quedé muy preocupada, pero decidí avanzar con mi viaje y ya cuando llegara a México pues
decidí qué hacer, ¿no? Pues me hice de Francia a la Ciudad de México aproximadamente 11 horas en avión, como siempre, y por fin llegamos a México. Ya saben que en el aeropuerto hay una fila para los mexicanos y otra para los extranjeros antes de cruzar la frontera, y nos formamos ahí durante 4 horas. Cuando por fin llegó mi turno, la señora me pidió mi pasaporte y empezó a hacer muchas preguntas. ¿Cuántos días vienes a México? ¿A dónde te vas a quedar? ¿En qué trabajas? ¿En qué trabaja tu novio? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cuánto dinero tienes disponible para tu viaje? Y muchas otras preguntas. Yo creo que me quedé ahí como 30 minutos contestando las preguntas, y la verdad es que por mi culpa yo no traía nada, ningún papel, ningún documento, nada de lo que yo estaba diciendo lo tenía como comprobar. Así que la gente me miró y me dijo: lamento, pero yo no te puedo dejar pasar así. No tienes nada que comprobar cómo te vas a quedar en México. Y yo, ¿qué? Así que empecé a implorarle que me dejara pasar porque había hecho un viaje muy largo. Ya no había visto a mi novio en muchísimos meses desde el inicio de la pandemia. Y por fin me acordé que tenía nuestras conversaciones en Facebook. Pues saqué mi teléfono, busqué las conversaciones con mi esposo en Messenger y le enseñé las conversaciones. Disculpe, yo sé que está en portugués porque nosotros siempre hablamos en portugués, pero mira, aquí está él, este es su nombre, esta es su cara. Le enseñé las fotos de Facebook, le platiqué cómo nos habíamos conocido y todo. Y la señora pensó mucho, estaba reflexionando sobre mi situación y me dijo: mira, yo te voy a dejar pasar por esta ocasión, pero la siguiente vez ya no te van a dejar pasar. Así que para la siguiente ya trae todos tus documentos y voy a confiar de que no te vas a quedar aquí en México. Y yo, muchas gracias, muchas gracias. Yo prometo que no me voy a quedar aquí más de lo que puedo. Así que me dejó pasar. Me dio los 180 días y solo me quedé con ese aviso de que para la siguiente ya no sería tan fácil y que depende mucho de la persona que los recibe en la frontera. Estábamos en 2020 o 2021, así que todavía faltaba un buen rato hasta que yo me mudara a México, y por lo tanto todas las siguientes veces que vine a México me aseguré de traer todos los papeles y documentos que me pudieran pedir. El estado de cuenta, el pasaporte de mi esposo, mi boleto de ida y regreso, todos los papeles que podía imaginar. Siempre me los traía por si me pedían algo más. Y las siguientes veces cuando entraba en la Ciudad de México siempre me pedían documentos, me hacían algunas preguntas. Y como yo ya tenía todo a comprobar lo que estaba diciendo, pues ya era mucho más tranquilo. Y afortunadamente siempre me han dado los 180 días, siempre. También yo creo que este es más común en la Ciudad de México, por lo mismo que les expliqué al inicio de la gentrificación y que el costo de vida está subiendo muchísimo, porque en Cancún también hay más turistas y siempre que yo he venido a México por Cancún nunca me han hecho ninguna pregunta, solo es con el pasaporte y siempre me dan los 180 días. Cuando yo me mudé a México la primera vez en 2022, inicialmente yo estaba como turista mientras hacíamos los papeles para casarnos, y lo que hice la primera vez fue quedarme los 6 meses, me regresé a Portugal en noviembre y luego vení a México otra vez y me quedé hasta casarnos. ¿Y cómo estamos ahorita? Pues mucho más tranquilo. Yo ya tengo mi residencia, ya puedo estar aquí en México sin ningún problema, y en agosto, primero Dios, tendré mi residencia permanente, así que ya podré salir y entrar en cualquier momento. Yo logré obtener mi residencia por matrimonio cuando me casé con mi esposo mexicano, y ahora ya estamos mucho más tranquilos. Así que no quiero comparar porque no sé cómo es la situación en otros países, pero a veces yo siento que pensamos que en México es mucho más fácil entrar y estar aquí como turista, pero la verdad es que después de la pandemia cambió bastante y ya son más estrictos en la Ciudad de México. Así que mi recomendación es siempre intentar hacer las cosas bien
intentar tener nuestros documentos, si vamos a quedarnos en un lugar más tiempo, regularizar nuestra situación de migrante, porque la verdad la paz mental que nos trae y la estabilidad también es muchísimo diferente. Yo me acuerdo que siempre que venía a México tenía mucho miedo de que me deportaran o que me dijeran que ya no podía estar más tiempo porque había venido muchas veces a México. Siempre estaba con este miedo cuando llegaba a la frontera de lo que iba a pasar. Ahorita como ya tengo mi residencia, solo tengo que enseñarles la tarjeta y automáticamente me dejan pasar sin ningún problema. Muchas gracias por asistir al video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente video. Bye!